Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a hacer nuestra transmisión que generalmente hacemos los domingos, ¿verdad? Y lo vamos a compartir como siempre en nuestro chat, precisamente, no chat, perdón, en nuestros grupos y sobre todo ver que se esté transmitiendo correctamente, al parecer sí. Así que vamos a checar nuestra transmisión que se esté realizando correctamente. Perfecto. Bueno, vamos a esperar un momentito a ver si se agrega alguien. Ahorita lo estoy transmitiendo para amigos, ya después los comparto para grupos, porque me aparece como que no estoy transmitiendo para todo el público, ¿verdad? Nada más para mis amigos, pero ya después lo transmito a los demás. Bueno, estamos analizando lo que es el Catecismo de la Doctrina Cristiana, curso superior del Padre José de Ar. Soy Gabriel Esteban, catequista, docente de profesión. Y pues bueno, me interesa mucho o me gusta mucho evangelizar a través de las redes sociales. Y estamos analizando este libro, que ya vimos dos temas, lo puedes checar ahí en Facebook o en mi canal de YouTube, Mr. Teacher Gabriel. Y pues vamos a seguir analizando la página 27, que es la que continúa, y se llama Fuentes de la Fe. Aquí me aparece la pregunta número 8, porque el padre en este libro pues lo va desarrollando con las preguntas, pero antes vamos a invocar al Espíritu Santo para pedir al Espíritu de Dios pues que nos dé el discernimiento para poder realizar las cosas de manera correcta, ¿verdad? De acuerdo a su santa voluntad. Así que bueno, lo voy a compartir, aunque ciertamente creo que no lo van a ver al principio todos los grupos a los que tengo acceso, porque ya dijimos que pues me aparece como que es solamente a mis amigos. Ya después lo corrijo en una opción que tiene Facebook, no sé por qué me sale así, y ya después lo corrijo y ya puede llegar a los demás. Bueno, desde donde tú estés, te pedimos que, si eres tan amable, también junto conmigo, ya sea en vivo o en diferido, pues invoquemos al Espíritu Santo y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pidiéndole al Señor que sea para gloria de Él, pues vamos a analizar ahorita lo que son las fuentes de la fe. La número 8 nos dice dónde se contiene lo que Dios ha revelado. Lo que Dios ha revelado, nos dice, se contiene en las Sagradas Escrituras o Biblia y en la tradición. Acuérdense que hay dos elementos fundamentales, ¿verdad? Que aquí ya nos dijo: las Sagradas Escrituras y la tradición. Lo que se refiere a las Sagradas Escrituras, como la misma Sagrada Escritura dice en un pasaje, que la palabra de Dios es viva y eficaz como una espada de doble filo. Es decir, que no es una palabra igual que si fuera un libro cualquiera, un libro de consejos, un libro incluso nos trate de un libro, por ejemplo, motivacional, ¿verdad? No. Aunque ciertamente nos motiva a vivir y a hacer muchas cosas, pero es un libro escrito por inspiración del Espíritu Santo. Aunque fue escrito por los hombres, fue por inspiración del Espíritu de Dios. Entonces eso quiere decir que es un libro escrito por Dios propiamente, ¿verdad? Escrito no físicamente, sino a través de las personas, de los profetas, de las personas que escribieron, pero de los evangelistas, si estamos hablando propiamente del tiempo de Jesús. Pero lo importante aquí es analizar que fue precisamente la palabra, la inspiración de Dios. Yo siempre he hecho esta comparación cuando he dado temas, ¿verdad?, a los niños o a los papás sobre de esto. Las Sagradas Escrituras no se puede comparar, pero vamos a hacer, sin faltar lógicamente el respeto, una pequeña comparación. Pues cuando uno compra un producto, hay un manual, una guía que me va a decir cómo puedo usar el producto. Si yo compro, por ejemplo, una televisión, pues me va a decir cómo conectarla, qué pasa en problemas, en algunas situaciones problemáticas, cómo puede ser que a lo mejor no prende. Bueno, nos dice hay que checar la conexión, hay que checar el cable, etcétera, ¿no? Pero en este caso, al igual que un producto, repito, no es una comparación muy buena, pero es para darnos cuenta de la importancia de las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasa cuando compro el producto y yo no leo
¿verdad? Lo que es su guía, ¿verdad? Lo que es el librito que nos explica cómo usarlo. Pues a lo mejor pasa algo y yo soy el culpable de que no lo hice bien. En el caso de las Sagradas Escrituras es como nuestro manual también. Es nuestra guía que nos va a permitir en un momento dado pues saber qué situación puedo tener o cómo puedo ir resolviendo las cosas y los problemas que me van saliendo. Y alguien va a decir, pero ¿cómo es posible? O sea, no voy a manejarlo así. Miren, hay una Biblia que aquí no la tengo a la mano, una disculpa, que se llama Biblia temática, que precisamente es igual que las Sagradas Escrituras, pero me desarrolla la información por temas. Y ahí me doy cuenta claramente en esa Biblia temática, la puedes conseguir en alguna librería católica, que si yo tengo, por ejemplo, tristeza y busco en la Sagrada Escritura sobre tristeza, también lo puedo hacer con Google, ¿verdad? Yo puedo poner, por ejemplo, Biblia católica, que eso es muy importante, Biblia católica cuando habla sobre la tristeza, y me va a aparecer las citas bíblicas, pero esta Biblia temática pues es mucho más práctica. Y entonces me voy a dar cuenta que las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en el caso de la tristeza, pues tienen muchas citas bíblicas que hablan sobre eso. Y nos va dando lógicamente las pautas, en muchas de ellas, de cómo ofrecer esa tristeza a Dios, ¿verdad? O por qué se da esa tristeza. Eso es solamente un ejemplo. Quiero decir con esto que en las Sagradas Escrituras, al ser viva y eficaz, como una espada de doble filo, nos dice la misma palabra, dije, pues entonces nos hace reflexionar que ahí está la respuesta a nuestras inquietudes. Solamente es leerla, pedirle al Espíritu Santo que nos deje precisamente ese conocimiento. La palabra de Dios es tan formidable, ustedes se habrán dado cuenta por allá, ¿verdad? Que de repente yo, por ejemplo, escucho la palabra y puedo meditarla en mi corazón y a mí me dice algo. Otra persona, a lo mejor de mi familia, mi esposa o algún familiar, lee la misma palabra porque la leemos en familia y de repente a esa persona le dice otra cosa un poco distinta. Y así consecutivamente. Y en ambos casos debe de tener pues alguna similitud. Pero ¿qué voy con esto? Que la palabra de Dios es tan viva, es tan real, es tan especial, las Sagradas Escrituras, que nuestro corazón, nuestra mente se va asociando o va diciendo algo distinto en cada situación. Hay un método que se llama Lectio Divina, lógicamente, que nos enseña la Iglesia. Lo puedes buscar a lo mejor en internet, que consiste en leer la palabra de Dios, consiste en meditarla, consiste también en invocar al Espíritu Santo y pedirle a Dios que nos dé el discernimiento, ¿verdad? Eso no quiere decir entonces que lo que yo tenga piense eso es, ¿verdad? En su totalidad, porque por eso está el magisterio de la Iglesia que nos debe de ir orientando sobre saber interpretar e ir entendiendo las citas bíblicas. El otro punto que aquí no menciona es la tradición, que también es muy importante. Todo lo que por tradición a través de las generaciones se ha dicho, las tradiciones en la Iglesia, que son muchas, ¿verdad? Las tradiciones de las fiestas patronales que hay a lo mejor en tu comunidad, todo eso también es parte de la fuente de la fe. En cuanto al primero, que es la Sagrada Escritura, el número 9 nos dice que es la Sagrada Escritura, es la reunión de los libros escritos por inspiración del Espíritu Santo, que ya dijimos, y reconocidos por la Iglesia Católica como palabra de Dios. Tristemente, con los hermanos separados, ¿verdad? Pues existen Biblias que tienen otros libros, que le quitaron libros, ¿verdad? Y esos libros que se han quitado, pues, y los tienen así ellos, ¿ok? Porque a lo mejor, pues, no convenía por alguna situación, o no les convenía por alguna situación. Nosotros nos tenemos que basar precisamente en lo que el magisterio de la Iglesia nos ofrece. La número 10 dice, ¿cómo se dividen los libros de la Sagrada Escritura? Se divide en dos grupos que se llaman Antiguo y Nuevo Testamento, que ya sabemos, el Antiguo Testamento está escrito casi todo en lengua hebrea, y el Nuevo en lengua griega. Lógicamente, pues ya se ha traducido a todos los lenguajes. La 11 dice, ¿qué revelaciones contiene el Antiguo Testamento? Dice, contiene las revelaciones que hizo Dios antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Y la 12 nos dice cuáles son los libros del Antiguo Testamento. Vean, son 21 libros históricos que refieren a la creación del mundo, la historia de los patriarcas, del pueblo judío. 7 libros doctrinales, que es una colección de salmos, de sabias máximas y reglas de vida, y 17 libros proféticos, que en su gran parte contienen exhortaciones a la penitencia y consoladores profecías. Aquí ya nos desglosa, ¿verdad?, cuáles son los libros históricos. Lo voy a mencionar. Dice los históricos: el Pentateuco de Moisés, que comprende el Génesis, por eso es Pentateuco, los 5 libros primero, el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El libro de Josué, el de los jueces, el de Ruth, los 4 libros de los reyes, los 2 de Paralipómenos, el libro de Esdras, el de Nehemías, también llamado segundo libro de Esdras, el de Tobías, el de Judith, el de Esther y los 2 libros de Macabeos. Y los doctrinales, los que nos tienen una enseñanza, pues es el libro de Job, los salmos, los proverbios, Eclesiastés o predicador, el cantar de los cantares, la sabiduría, y el eclesiástico, escrito por Jesús, pero no por Jesucristo, sino por el hijo de Sirac. Los libros proféticos son las profecías de los 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, las profecías de Baruch y de los 12 profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Bueno, el Antiguo Testamento hay algo que es muy importante. Esto fue solamente como un brevario cultural. A veces algunas personas dicen: no, pues yo quiero empezar a leer las Sagradas Escrituras. Bueno, hay que tomar en cuenta una cosa importante, es un comentario personal. Siempre que querramos empezar a leer la palabra de Dios, lo que yo pues le recomiendo es que empecemos por el Nuevo Testamento, porque son los evangelios, por los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Si yo empiezo por el Antiguo Testamento, habrá muchas cosas que difícilmente podré entender por el tiempo histórico en el que están. Además, allá hay libros, como aquí lo dice, que son de sabiduría, que son de enseñanza. Hay libros históricos, vean la diferencia, ¿verdad? Los históricos, pues como su nombre lo dice, nos explica lo que pasó en ese momento en el pueblo de Israel. Pero hay otros libros sapiensales que lo que busca es el conocimiento, es que busquemos el conocimiento de la verdad, y algunas cosas no tomarlas en esos libros pues tan textual como estaría en un libro histórico. Entonces, a lo que voy es que se hace un poquito más complicado conforme vayamos nosotros conociendo un poco la palabra de Dios, empezando, les repito, por el Nuevo Testamento, y después, si quiero, pues empezar también por el Antiguo Testamento, y sobre todo buscar algunos libros. Hay algunas Biblias, por ejemplo la Biblia para jóvenes, ¿verdad?, que no solamente tiene la lectura, sino que trae una explicación para que yo pueda ir entendiendo el pedazo de la cita bíblica. Esto es muy importante porque no puedo yo interpretar las cosas como yo quiera. La tengo que interpretar a la luz del Espíritu, sí, pero también la tengo que interpretar de acuerdo al magisterio de la iglesia. Y este tipo de Biblias que tiene, me imagino que tendrás alguna, cito la Biblia católica para jóvenes, una azul, pues tiene precisamente, para que el joven lo entienda mejor, pues tiene muchos pedacitos, complementos, que son explicaciones sobre cómo interpretar esa cita bíblica de la que estemos analizando. Luego la 13 dice: ¿qué revelaciones contiene el Nuevo Testamento? Ya pasamos al Nuevo Testamento. Dice: el Nuevo Testamento contiene las revelaciones que nos fueron hechas por medio de Jesucristo y los apóstoles. En la 14 dice: ¿cuáles son los libros del Nuevo Testamento? Son los 4 evangelios escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que refiere a la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los hechos de los apóstoles, escritos por San Lucas. Las 14 epístolas o cartas de San Pablo y 7 epístolas de otros apóstoles que contienen enseñanza de fe y moral. El Apocalipsis, de fe y de moral. El Apocalipsis o revelación secreta de San Juan, que predice los combates y las victorias de la iglesia. Y aquí ya nos desglosa cuáles son las epístolas, cuáles son de cada apóstol que lo fue escribiendo. En cuanto al Nuevo Testamento, pues podemos hacer una mención muy sencilla, como ya dije hace un momento.
de que pues debemos de buscar que empezar por el conocer los evangelios. Hay situaciones interesantísimas en los evangelios, porque aunque son 4 evangelistas y cada uno lo relata en una forma a veces un poco distinta, lógicamente, porque ciertamente es inspiración del Espíritu Santo, pero bueno, el escritor también puede manejar alguna cierta situación que no quiere decir que sea contraria a lo que Dios quería presentar. Pero si nosotros juntáramos los 4 evangelios, ¿verdad?, en cada una de las citas, en cada una de los capítulos y versículos que corresponden en cuanto a lo que es el hecho, no sé si me explico, pues nos daríamos cuenta que es un complemento y es formidable. Hay por allá algunos, por ahí tenía un libro, no recuerdo si todavía lo tengo, que hacía la comparativa precisamente. Por ejemplo, si yo leí Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 8, por ejemplo, pues me decía en qué otro capítulo, versículo de los otros 3 evangelistas estaba el mismo tema, ¿verdad? La misma situación, si es que existía, y ahí podríamos ver el enlace de comunicación que existía en cada uno de ellos, aunque cada uno lo escribió por su parte, pero todos, por ser inspiración del Espíritu Santo, conllevan una misma idea general. Entonces es algo formidable, o sea, la palabra de Dios es real, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad porque hemos visto, vamos a ver posteriormente cuando hablemos acerca de Dios, porque estos temas ya los he dado, están en mi canal de Mr. Teacher, pero ahora lo estamos tomando de una manera distinta, así de una manera más informal, ya no con diapositivas. Y más adelante vamos a analizar, Dios mediante, que Dios es pura verdad, que Dios no puede mentir en nada, que Dios no se puede contradecir en nada. Entonces todo lo que ahí está redactado, que es precisamente la palabra de Él, pues no se puede contradecir. Y les pongo un ejemplo muy concreto que me pareció formidable, que le pregunté a un teólogo. ¿Por qué en una parte en las Sagradas Escrituras se nos dice que cuando le preguntan a Jesús, Él dice perfecto solo Dios, ¿no? Y en otra parte dice Jesús, sed perfecto como mi Padre Celestial es perfecto. Entonces pudiera parecer un poco contrastante, ¿no? Como algo muy extraño, porque por un lado se dice, pues sé perfecto como Dios, y por otro lado dice, no puedes ser perfecto porque tú no eres Dios, ¿ok? Y la respuesta de este teólogo, no sé si dije mal alguna palabra, de este teólogo, es la siguiente: que Dios quiere que busquemos la perfección. Dios quiere que busquemos precisamente esa perfección en nuestra vida, en cada hecho que nosotros hagamos. A veces las cosas tan sencillas como puede ser, por ejemplo, pues no sé, lavar la ropa, limpiar la casa, desarrollar mi trabajo. Pues nos decía el padre San José María Escrivá, un sacerdote santo español, decía que nuestras actividades cotidianas pueden servirnos para santificarnos, para alcanzar esa santificación ante los ojos de Dios, si lo hacemos de la forma correcta, si lo hacemos de la forma adecuada, ¿verdad? Bueno, aquí nos dice después, que ¿cuáles son los libros del Nuevo Testamento? Ya lo dijimos, la 15 y 16, y con eso vamos a terminar. Dice la 15, ¿quién nos da las garantías suficientes que todos los libros de la Sagrada Escritura fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo? Ellos son la palabra de Dios genuina. Dice el magisterio infalible de la Iglesia nos da las garantías suficientes de que todos los libros de la Sagrada Escritura han sido escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo y que contiene la palabra de Dios genuina. Sí, el magisterio de la Iglesia nos los dice. Y el magisterio de la Iglesia católica, que fue fundada por Jesucristo, pues es Jesucristo es el que respalda todo, el Espíritu Santo que se quedó en la Iglesia. En la 16 dice, de donde más sabemos que los libros de Sagrada Escritura, y en especial los hechos que en ellos se narran, merecen toda nuestra fe.
Dice que los libros de Sagrada Escritura, y en especial los hechos narrados en ellos, merecen toda nuestra fe. Lo sabemos además por testimonios irrecusables de la historia. Un libro es digno de fe, vean cuando es auténtico, es decir, cuando es escrito por el autor a quien se le atribuye, claro, se le atribuye a Dios. Cuando es íntegro, es decir, cuando no ha sufrido alteración esencial. 3. Cuando su autor es digno de fe, es decir, cuando pudo tener conocimiento cierto de la verdad y quiso fielmente decirla. Esos 3 puntos se hayan tan firmemente comprobados respecto a la Sagrada Escritura por medio de los testimonios históricos, como no lo tiene ningún libro de la antigüedad. Entonces, tenemos que analizar esto con la luz de la fe, precisamente como elementos fundamentales de la misma para tener el conocimiento de Dios. Te invito para hacer nuestra aplicación práctica del tema de hoy. Dentro de 8 días, si Dios quiere, veremos lo que se refiere a la tradición. Pero la aplicación práctica que podemos sacar el día de hoy, siento yo, es la siguiente: incrementar la lectura de la palabra de Dios. ¿Y qué nos conviene hacer? Bueno, a nosotros pues sería muy bonito, ¿verdad?, que pudiéramos ir pues a la Santa Misa todos los días. Sin embargo, pues a veces no se puede. Pero lo que sí puedo tener es tener mi misal, ¿verdad? Y todos los días meditar al menos el Evangelio, el Santo Evangelio del día. Leerlo, como te digo, puedes buscar el método de Lectio Divina, o bien, más o menos te dije de qué se trata, puedes hacer la lectura de la palabra de Dios, invocar al Espíritu Santo, analizar la lectura y pedirle a Dios que nos ayude para ver específicamente cómo lo puedo aplicar en mi vida. Como la palabra de Dios que hemos dicho desde el principio de este tema, que es viva y eficaz. ¿Cómo puedo hacer que esa palabra de Dios entre en mi mente, pero sobre todo trascienda en mi corazón, para que entonces tenga consecuencias positivas en mi vida? No solo para mí, sino para el entorno donde yo estoy, porque todos pues cometemos errores a diario. Todos cometemos faltas, situaciones. Cuando son graves, pues tenemos que confesarnos. Cuando no son graves, pues es pedirle perdón a Dios, hacer alguna obra, una visita al Santísimo o algo así para pedir perdón. Acuérdense que los pecados mortales se tienen que confesar, y para que un pecado sea mortal tiene que haber materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Materia grave es quebrantar un mandamiento de Dios o de la Iglesia. Por ahí alguien vi que una vez puso quebrantar un mandamiento de Dios, claro, pero también o de la Iglesia. Plena advertencia es que yo lo sepa, y pleno consentimiento que yo lo realice, ¿verdad? Si no contiene los 3 elementos que acabo de mencionar, materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento, entonces es venial. Y el venial también es malo, pero no es causa de separación de Dios, con Dios, ¿verdad? Entonces es importante que tomemos en cuenta esto: leer el Santo Evangelio, meditarlo en nuestro corazón y pedir el discernimiento para que podamos saber cómo aplicar cada palabra en nuestra vida. Entonces puede ser nuestro propósito, ¿verdad?, tratar de empezar así, empezar a leer las lecturas, ¿verdad? La Iglesia, que es tan sabia, pues maneja 3 ciclos de lectura, y en ellos contiene toda la palabra de Dios. Así es como lo vamos conociendo. Y una vez un sacerdote decía que una persona le dijo: no, pues me fui de la Iglesia Católica, pues que ahí ni leen la Biblia. Y decía él: pues claro que la leemos. Decía el sacerdote: la leemos en la Santa Misa, pero si no va como la leen durante todos los días de los 3 ciclos litúrgicos, ahí se va manejando todas las Sagradas Escrituras. Y además que nosotros como católicos, ¿verdad?, creo que nos falta mucho en cuanto a esa pasión, ese amor, ese deseo por leer la palabra de Dios, ese deseo por tratar de que cada día que yo, del Señor, me permita estar acá,
pues leer la palabra de Dios. Y esa persona que decía, es que me fui porque ahí no la leen, pues es porque no quiso leerla, ¿verdad? Porque nadie nos está prohibiendo leer la palabra de Dios, al contrario. ¿Qué pasa con los hermanos separados que en algunos casos, ¿verdad? No puede ser, no puedo generalizar, pues se los imponen, ¿verdad? Tienes que leer todo el libro de Job, tienes que leer. No, pues tampoco se trata de eso. Dios es un Dios bueno que nos da libertad. Y bajo esa libertad yo tengo que saber qué es lo que debo de hacer. Y por lógica, pues una cosa que tengo que hacer es precisamente leer su palabra. Porque ya dijimos que nos alimenta el alma y además nos permite discernir, entender y conocer cómo puedo ir haciendo para salir adelante en mi vida en cuestiones prácticas, cuestiones reales. Ahí está la palabra de Dios. Hoy nos explicaba el sacerdote, donde doy catecismo, que pues hay que diferenciar entre orar y rezar. Decía que rezar, dijo, como rezaron el rosario hace rato, eso es rezar, una fórmula que ahí vamos repitiendo, como el Santo Rosario, que está bien. Pero también decía que orar ya es establecer una plática, así como estoy platicando ahorita, aunque aquí no hay aparentemente no hay una plática de respuesta, ¿verdad? Pero con Dios sí la hay. No estamos haciendo nosotros, cuando oramos, platicamos con Dios, una plática en una sola vía, es decir, yo le digo a Él me habla también. Y al decir, ¿y cómo me habla Dios? Pues Dios me habla precisamente a través de la palabra, a través de las Sagradas Escrituras, a través de un consejo, a través de la homilía de un sacerdote, a través de los hechos que me van pasando, a través de la invocación al Espíritu Santo y que me vaya dando un discernimiento, yo vaya entendiendo qué Dios quiere de las situaciones. Dios no manda nunca un castigo, ¿verdad? Pero sí permite pruebas, para que de esas pruebas también hay una cita bíblica que dice que de las pruebas sacaremos fortaleza. Dice en una cita en el Antiguo Testamento que será pasado como crisol, o sea, para que el oro brille, tenga su forma, pues tiene un proceso. Entonces, para que nuestra vida pueda estar bien, para que podamos nosotros lograr cosas grandes, pues tenemos que estar en comunicación con Dios. Y si podemos arreglar algo, arreglarlo. Y si no podemos arreglar algo, pues ofrecerlo a Dios y pedirle a Dios que nos ilumine para entender por qué se están dando las cosas. Porque hay un problema grave en alguna situación. Una vez una persona me decía, un familiar, es que como tú tienes problemas, yo decía, pues sí, como que no tengo problemas. Claro que tengo problemas. Y son problemas que pues a veces son grandes, a veces son tan grandes, a veces son problemas que a veces podemos maximizar demasiado, ¿verdad? Y después nos damos cuenta que no valía la pena haber estado preocupado por algo a ese nivel. Pero todos tenemos problemas. Pero en una vez en Facebook puse, todos tenemos problemas, pero también todos tenemos a Dios. Y eso es algo que lo compartí en Facebook, ese pensamiento. A veces compartimos algunos pensamientos. Y pues creo que les gustó a muchas personas, porque es la verdad, todos tenemos problemas, pero también todos tenemos a Dios, y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, pues les agradezco mucho este tiempo. Dios mediante, dentro de 8 días pues vamos a seguir hablando ahora acerca de la tradición, y como es un tema corto, pues las reglas de fe de este librito, que pues ya no hay este librito en ningún lado, por eso lo estamos compartiendo, que era de mi tía Edith, en paz descanse, que fue catequista por no sé, 50 años, y me lo regaló, ¿verdad? Cosa que le agradezco mucho, en paz descanse, porque pues me ha servido para, en base a eso, sacar varios temas. Ahora, ¿de dónde podemos nosotros ver, o ustedes ahí, si no tienen este librito, temas? Pues también, lógicamente, el Nuevo Catecismo. También de las encíclicas de los papas, en fin, hay ahora mucho material. Cuando yo empecé a dar catecismo hace, ¿qué será? Mejor no les digo.
hace como 40 años. Pues entonces, no menos, 37. Pues entonces uno decía como catequista, ¿de dónde sacó la información? Ahora tenemos el internet, tenemos muchos medios de comunicación. De tal manera que si me estás oyendo y no eres catequista, ojalá seas catequista. Porque es una forma de volver a Dios, aunque no como con la cantidad que quisiéramos, pero devolver, aunque sea a Dios, algo de lo mucho que nos da, de lo mucho que nos regala, de sus gracias, su protección, su ayuda. Porque ser catequista pues es decirle a Dios: aquí estoy, no soy nadie, no valgo nada, no soy digno de llevar tu palabra. Y hoy lo menciono también porque hoy estamos celebrando, o más bien conmemorando, el DOMUN, Domingo Mundial de las Misiones. Y antes se pensaba que el DOMUN era para aquellas personas que se iban a otros países. No, el DOMUN no solo es para ellos, bueno, está enfocado sobre todo hacia los misioneros. Pero nosotros tenemos una misión, decía ayer a los niños del catecismo, a los jóvenes que les estoy dando temas. Les decía, tenemos una misión. Y esa misión empieza en casa. Esa misión empieza en casa. Ustedes como niños, les decía, pues portarse bien con sus hermanitos. A lo mejor alguien habrá que, pues si no se enteran los papás, a sus hermanitos más pequeños los golpean o algo así. Nosotros como padres tenemos que estar al pendiente de toda esa situación. Pero les decía a ellos, ahí se empieza la misión, que es ser testimonio, llevar el mensaje, y de ahí llevarlo a otros lados, hacia nuestra escuela, les decía, a nuestros trabajos, los que trabajamos, hacia los demás. Ok, bueno, pues te invito a que veas pues este video, si en diferido, si gustas, y también a que, si gustas, también se agregues al canal de YouTube que tenemos de Supercatólico, que ya tiene mucho tiempo, al canal de Mr. Teacher Gabriel. En el Supercatólico tengo videos de otras personas que nos han apoyado, nos han permitido subirlos. En el de Mr. Teacher son solo míos, también de evangelización, y por ahí algunos de tecnología. Y a nuestro grupo de Facebook llamado Supercatólico TV, que gracias a Dios vamos subiendo. Pero aquí lo importante no es subir, sino tratar, ¿verdad?, de compartir algo de lo que vemos en las redes sociales que nos puedan ser útiles para nuestra fe. Que el Señor les bendiga, les agradezco mucho, y ojalá pues sean bastantes que lo vean en diferido, y ojalá sobre todo que les haya servido a alguien. Con una persona que le haya servido algo, pues bueno, con eso ya valió la pena haber transmitido con mucho gusto el tema de hoy. Nos vemos dentro de 8 días. Cualquier comentario lo checamos ahí, lo leemos. Dios les bendiga, ánimo.